Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la guía de supervivencia para la vida moderna. Yo soy Ana y el día de hoy quiero hablarles acerca del oscuro mundo del pensamiento positivo. Bueno, este es un tema que puede resultar un poco controversial, porque de pronto estamos rodeados en redes sociales, en Facebook, en Instagram, con estas bonitas imágenes motivacionales que tienen esta idea de transmitir como tú puedes, eres el mejor, esto va a pasar y estás muy bien. El problema es que detrás de todo esto existe un casi culto al pensamiento positivo, al ser optimistas en todo momento. Y si bien yo coincido que es súper importante mantener una mente positiva y que sobre todo la perspectiva o nuestra perspectiva es capaz de cambiar la forma en la que enfrentamos los problemas, también puede ser algo peligroso, sobre todo cuando empezamos a caer en excesos, cuando de pronto es como de todo se va a resolver si yo pienso positivo, todo va a salir bien si yo pongo mi mayor intención en ello, todo se va a solucionar mágicamente. Y creo que ese es el problema del pensamiento positivo en exceso. De pronto podemos caer en esta situación de creer que todo se va a resolver mágicamente. Y no, no, no es una película de Harry Potter. Como decía hace un momento, si bien el tener una mentalidad abierta y optimista nos puede ayudar a enfrentar situaciones adversas, cuando caemos en este exceso de pensamiento positivo puede ocurrir justo lo contrario, porque en lugar de enfrentar la situación nos evadimos. Entonces se convierte en un método para evitar cualquier tipo de responsabilidad personal o para evitar confrontarnos con los aspectos menos favorables o menos bonitos de nosotros mismos, o para evitar ver que a veces las cosas simplemente no salen a nuestro favor. Y no nada más eso, no nada más nos ciega a contemplar las cosas con una perspectiva objetiva o por lo menos más realista o enfocada, también nos desconecta de nuestras emociones. Emociones como la ira, el enojo, el odio, la envidia, que no son emociones bonitas. Si ya de por sí estas emociones no son cómodas, cuando de pronto nos vemos envueltos en este culto del pensamiento positivo, todas estas emociones prácticamente quedan desplazadas y eso no es muy bueno y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, podemos decir que el pensamiento positivo excesivo o este oscuro mundo del pensamiento positivo es todo aquello que me impide ver y aceptar las cosas tal y como son y reconocer la totalidad de la situación, lo bueno, lo malo y lo feo. Y no nada más eso, también me mantiene en un estado donde estoy idealizando las cosas, pero soy incapaz de pasar a la acción o soy incapaz de tomar acciones coherentes para que las cosas se resuelvan. Un ejemplo de esto es como voy a poner toda mi intención para encontrar un trabajo, pero no hago mi currículum, no lo corrijo, no lo mando, no busco, no me meto ni siquiera a las páginas de empleo, no busco oportunidades, no salgo a buscar las oportunidades, pero toda mi intención está ahí y sé que el universo va a conspirar a mi favor para que yo lo encuentre.
Otro problema que veo con este exceso de pensamiento positivo es que cuando las cosas no salen como queremos, nos sentimos frustrados, nos sentimos unos totales fracasos y no estamos viendo cuál es el fallo, dónde está el fallo. Y si hay un fallo, el fallo es que solamente nos quedamos deseando y poniendo todas nuestras mejores intenciones, pero nunca tomamos realmente ninguna acción para que eso sucediera. Otra cosa importante que puede suceder cuando tenemos este exceso de pensamiento positivo es que nos volvemos poco sensibles y poco empáticos a las situaciones o circunstancias de los demás. Esto es algo que yo he visto muy común en foros de emprendedores y demás. Una frase muy típica es que el pobre es pobre porque quiere. No, 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 no pongo en esa frase. No. Cuando de pronto estamos tan inmersos en esta idea del pensamiento positivo y las intenciones y voy a poner mi mejor esfuerzo, mi mejor cara, ¿no? Podemos desconectarnos de nuestra realidad y de la realidad del mundo. No solo podemos, pasa, ¿no? Y de pronto tenemos estas ideas y son estas frases que he escuchado y sus variantes que son terribles, cuando la verdad es que hay situaciones en el mundo que son verdaderamente tremendas. Hay gente que la está pasando muy, muy mal. Y el sistema económico, global, social, no te permite moverte de un estrato a otro tan fácilmente. Aquí hay factores como de dónde vienes, quiénes son tus padres, tuviste o no tuviste acceso a la educación, a qué recursos tuviste facilidad, ¿no? De asirte. A final de cuentas, son privilegios, ¿no? Nuestro punto de inicio en el mundo es una cuestión de suerte y no reconocer eso y no reconocer que a veces podemos estar en una situación de privilegio frente a otros y juzgarlos y criticarlos porque ellos no se quieren superar, ¿no? Nos desconecta de nosotros mismos en nuestra propia humanidad y nos desconecta del otro, ¿no? Entonces, eh, incluso puede hasta justificar moralmente que tratemos a los demás de una manera poco amable, despectiva, y eso no le ayuda mucho a la igualdad y definitivamente no nos está ayudando a nosotros en nuestro propio camino de crecimiento y desarrollo personal, porque lo único que estamos haciendo es convertirnos en unos verdaderos imbéciles. Algo similar pasa con las emociones. Cuando de pronto vemos que alguien está teniendo estas reacciones emocionales fuertes, donde está involucrado, por ejemplo, el dolor, el odio, el miedo, la ira, es como algo que he observado es que mucha gente se pone en este papel casi iluminado de gurú de es que no estás trascendiendo, es que te falta evolucionar tu conciencia, está todavía muy poco desarrollada. Esto lo único que hace es que las otras personas, para empezar, no se abran con nosotros y pues empatía. No hay empatía, simplemente es como no estamos conectándonos desde la empatía, ¿no? Es como si nosotros no, desde esta posición, no pudiéramos tampoco sentir esas emociones o como si fueran malas. Y creo que ese es el punto, el hecho de ponerles la etiqueta de emociones negativas a todas estas emociones que son incómodas es en sí el problema. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Quizás podemos utilizar esos términos un poco para explicar algunas cosas, pero en sí solamente son emociones. Son. Cuando yo les pongo esta etiqueta, esta carga negativa, les estoy haciendo y me estoy haciendo
un gran daño porque me estoy impidiendo el poder accesar a ellas, sobre todo cuando estamos metidos en este mundo del pensamiento positivo, mágico, musical, donde sí, sí, es que mi intención crea mi realidad. Que ojo, repito, sí creo que mucho de donde ponemos nuestro foco de atención crea la realidad porque es la realidad que creamos para nosotros conscientemente a través de nuestras acciones, pero no es como que pase mágicamente. Entonces, algo que yo he observado cuando me he acercado a este tipo de grupos, personas, ideologías, pensamientos, es que se te culpa por sentir esto, cuando es completamente humano. Es el hecho de negarnos esto, es negar una parte básica de nuestra humanidad. Nuestras emociones hablan. Eso es algo que he dicho otras veces. Nuestras emociones hablan todo el tiempo, nos están comunicando cosas importantes y el hecho de negarlas porque no son cómodas nos está cortando esta posibilidad de conocernos a nosotros mismos de mejor manera, de acceder a estos espacios oscuros e inconscientes de nuestra psique y sacar el tesoro que ahí está para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Cuando yo no me permito sentir mis emociones porque son negativas, no tengo manera de liberarlas, de encauzarlas, de darles un sentido y un propósito. E incluso he llegado a escuchar comentarios de personas que dicen, es que estoy siendo castigada porque no estoy pudiendo sentirme feliz ante esta situación cuando están viviendo situaciones verdaderamente trágicas y es como de, güey, ¿por qué te tendrías que sentir feliz? No te tienes que sentir feliz. Es como, se vale sentirse mal, se vale sentirse de la tostada, no pasa nada. Nadie te va a castigar por ello. No todos son flores y colores. Entonces terminamos internalizando esta culpa y seguimos entrando en conflicto con estas emociones. Entonces vemos a estas personas súper iluminadas y súper positivas, con una máscara de luz gigantesca y una sombra del tamaño de Texas. Sombra que además, como ya hemos dicho en otros videos, cuando no está siendo integrada y reconocida adecuadamente, se proyecta al exterior. Entonces todos tienen la culpa. Yo no soy responsable de absolutamente nada. Y luego me pregunto, ¿por qué no me estarán saliendo las cosas? Y bueno, esto solamente continúa del ciclo de sufrimiento, ¿no? Es como yo no reconozco la responsabilidad que tengo en la situación y me siento terrible, pero entonces como no me puedo sentir terrible, lo guardo y lo reprimo y entonces se repite y se va haciendo más grande hasta que un día explota. Hay que recordar que la sombra es esta parte fragmentada de nuestra psique que requiere amor, que requiere reconocimiento, que requiere sanación y requiere cuidado. Son estos aspectos de nosotros más vulnerables que necesitamos ver y reintegrar para poder sanar. Sé que esto puede parecer poco alentador, pero no lo es. La vida es compleja y es revuelta, es caótica y esa es parte de su encanto. Creo que buscamos refugiarnos en el pensamiento positivo porque es una forma muy bonita de evadirnos, de evitar ver el sufrimiento, sobre todo eso, de evitar el sufrimiento. Pero cuando lo hacemos, cuando nos refugiamos en este espejismo de luz, el sufrimiento se prolonga todavía más. Hay una frase que me parece que se le atribuye a Jung, que es, nadie se ilumina idealizando figuras de luz. Hay que ver nuestra sombra. Hay que enfrentarnos con el sufrimiento directamente.
Para poder tener esta confrontación hay un factor que es muy importante y creo que ya lo mencioné, que es la aceptación. La aceptación de que las cosas a veces simplemente suceden, de que las cosas malas a veces simplemente pasan y no nos pasan porque seamos buenos o malos o merecedores o no, pasan porque sí, porque a veces simplemente suceden, porque la vida es caótica y es extraña y es compleja. En el taoísmo, el concepto de Tao, que si bien como tal no se puede definir porque el Tao que puede describirse no es el Tao, sí habla de justo esto, de que el Tao no es ni bueno ni malo, simplemente es, ¿no? Es como esta parte del camino, de las cosas, de la vida, la entropía y el orden. Un poco aceptar que, bueno, a veces así es esto. Ya saben, es el proverbial shit happens. Y lo que nos queda es enfrentar las cosas tal y como vienen. Y aquí sí es donde podemos hacer uso del optimismo, de la esperanza, porque la esperanza es eso que nos damos a nosotros mismos cuando las situaciones son adversas, para que las podamos aceptar con confianza, con valentía, con equilibrio. Pero esto lo hacemos tomando acciones concretas y coherentes, no solamente idealizando mágicamente que esto se va a solucionar. A veces tenemos que darnos cuenta que para que algo cambie, nosotros tenemos que tomar acción. Hay cosas que tenemos que empezar a hacer, movernos, no solamente que se quede en una intención. No tiene que ser muy grande. A veces son las pequeñas acciones las que generan una gran reacción, pero tiene que haber una acción, porque si no, nada va a cambiar. Es ayúdame que yo te ayudaré, como este cuento que supuestamente un hombre creo que naufraga, una cosa así, y entonces le dice, oh Dios, ayúdame, y entonces viene primero un barquito y le dice, no, no, Dios me va a ayudar, y luego viene creo que un yate y luego le dice, no, no, Dios me va a ayudar, y luego viene a su rescate creo un helicóptero, no sé, variaciones a miles, y dice, no, no, Dios me va a ayudar, termina hundiéndose, termina muriendo, y cuando le dice, se confronta con Dios, le dice, bueno, pero ¿por qué no me ayudaste? Y dice, claro que te ayudé, te mandé un bote, un yate y un helicóptero, pero tú no quisiste tomarlo. Creo que de eso va esta historia, que para que las cosas cambien, nosotros tenemos que tomar acción y decisión que nos encamine a nuestro propósito y que nos permita reintegrar lo que está escindido de nuestra psique para poder sanarlo, para poder amarlo, cuidarlo con muchísimo cariñito y con muchísima compasión, pero también con constancia, paciencia y con disciplina. Yo sé que a lo mejor este video puede parecer como un poquito desalentador, pero no lo es. Creo que lo que se puede rescatar del pensamiento positivo es que nos puede dar cuáles son las intenciones. Sin intención no podemos dirigirnos a ningún lado. El poder ver cuál es nuestra intención, cuál es nuestro propósito superior, nos ayuda a dirigir y encaminar nuestros pasos y nuestros esfuerzos hacia cierto lugar. Y simplemente es eso. Solo no quedarnos ahí para evitar tomar lo que nos puede aportar, ¿no? Ese espacio de novedad, de frescura, pero siempre acompañándolo con propósito, con acción, ¿no? Tienen que ir de la mano. Y como decía al principio, realmente la perspectiva que tomamos de las cosas sí cambia la forma en la que nos enfrentamos a ellas. Puedo elegir ver las cosas como si fueran una tragedia y van a ser una tragedia. O puedo elegir ver qué oportunidad de crecimiento trae para mí esta situación y entonces tomarlo como tal, siempre reconociendo mis emociones, porque puede ser una oportunidad de crecimiento tremenda,
pero también puede haber muchísimo dolor y muchísima rabia, ¿no? Y tengo que atender esos sentimientos, no porque sea una gran oportunidad, voy a dejar de lado esto, no, es como, esto es una gran oportunidad, sí, a lo mejor lo alcanzo a ver, pero también alcanzo a ver que hay muchas cosas que tengo que sanar, que tengo que soltar, pero sigo adelante, ¿no? Siempre integrando estos dos elementos. Bueno, pues este video fue cortito, espero que les haya gustado. Ya saben, déjenme en comentarios qué piensan de esto. ¿Ustedes se han cachado teniendo pensamiento positivo? ¿Han escuchado a gente alrededor suya hablar de esto? ¿Y qué opinan? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno, y pues si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal, píquenle a la campanita para recibir notificaciones. Trato de subir videos nuevos cada semana y espero sus comentarios. Mucho amorcito. Hoy vamos a hablar acerca del oscuro. Otra vez. Tun, tun, tun. ¿Vas a seguir ahí? Ok.